Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a todos los asistentes a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Ecos del Pasado. A nombre de Nelty Listli, divulgadores de nuestro pasado y de la Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos, SACEM-AC, y de sus representantes, la maestra Andrea Juárez Sandoval y la maestra Stephanie Martínez, les damos la bienvenida a esta segunda charla. Este ciclo de pláticas se llevará a cabo hasta octubre de este año y vamos a tener a distintos invitados que van a compartir sus investigaciones sobre temas de historia, arqueología, antropología y otros que seguramente serán de su interés. Para comenzar con esta sesión, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Luis Alfonso Petul Kushim, quien es licenciado en Lingüística y Cultura Maya por la Universidad de Oriente en Valladolid, Yucatán. Actualmente él cursa la maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM y ha tenido una trayectoria destacada con sus participaciones en coloquios y encuentros académicos, particularmente en estudios mesoamericanos. Ha presentado su trabajo en instituciones como la UNAM, el CIESAS, la ENA, la Universidad de Oriente, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad de las Américas en Puebla y en el Seminario Internacional Maya On e Identidad Cultural. Ha publicado artículos científicos en distintas revistas especializadas de la ENA y de la Universidad Autónoma de Yucatán. También ha colaborado como revisor de lengua maya en la obra Relatos en el Satsum de Arush, del autor Bernardo Kamal Itza. Adicionalmente, tiene experiencia en el ámbito educativo. Ha sido instructor comunitario y asesor pedagógico itinerante en CONAFE y también se ha desempeñado durante 8 años como docente en el Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán, donde ha trabajado de manera cercana con comunidades mayablantes. Así que le doy la palabra, maestro. Hola, buenas noches. Antes que nada, pues agradecer por el espacio al colectivo Neltilitzli y al Ecos de Pasada, especialmente a la maestra Stephanie, que pues por su conducto me llegó la invitación. En esta ocasión, pues voy a platicar sobre algo que le titulé Miradas entre la ontología y la epistemología, el Sigmal y los secretos en la lengua maya peninsular. Quiero comentar que pues este estudio o estos resultados de el Sigmal y los secretos se realizaron específicamente, particularmente en lo que es mi pueblo, Espita, Yucatán. Bueno, el objetivo de pues esta plática es reflexionar sobre la importancia del Sigmal en la lengua maya yucateca en torno a los secretos como parte del constructo identitario. Sigmal proviene de lo que es el pensamiento y en el pensamiento por ende lo que es el enfoque epistemológico y también los secretos en la cuestión de la interrelación que se da entre los elementos de la naturaleza, incluso con entidades y que finalmente todo este cúmulo de conocimientos dentro del Sigmal pues forma lo que es la identidad, ¿no? Pero antes de pasar y abordar lo que es el Sigmal, tenemos que dejar en claro que nuestra lengua maya, como todas las lenguas de México, ¿verdad? No son una etnia, sino un idioma vivo. ¿Por qué? Porque la lengua maya, pues tiene su raíz en el protomaya, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, y se le llamó primeramente Nacbe Mayatzit. Este se divide en cuatro, tiene cuatro grandes divisiones, lo que es el oriental, el occidental, la rama yucatecana y la rama huastecana. En este caso, de la rama yucatecana, sus hermanas, en este caso el maya yucateco, sus hermanas son el Mopán, el Itzá y el Lacandón, mientras, por ejemplo, lo que el Tzeltal y el Tzotzil están situados en lo que es la rama occidental y está dentro de la rama cholana y celtana. Ahí está situado. Entonces, estas cuatro lenguas que conforman la rama yucatecana, que es maya yucateco, lacandón, mopán, etza, tienen cosas similares hasta en la cuestión de palabras. Y mientras el celtal y el tzotzil es un poquito alejado, pero sí. Lo que quiero dejar en claro, pues tengo mucho cuidado en decir pueblo maya, porque el pueblo maya es un gran cúmulo de ramas y familias lingüísticas que pues también hay que especificar, ¿no? En este caso, pues estoy especificando el maya yucateco. Y pues prueba de que somos una gran lengua, pues traje ejemplos, por ejemplo, del Pocomchi, en el caso de la numeración, que es Huachaclá, 18, y en Mayatán o en maya yucateco,
Washaklahum, si vemos, está lo que es lexema, que es la raíz, y pues algo similar, ¿no? Y el sufijo lahun en el caso del mayat am y el la en poconchi, al igual que el ka-la y en el caso del mayat am, ka-lahum para referirse a 14. En el caso del 15, jo-la, y en el caso del poconchi y en el caso del mayat am, jo-lahum. Entonces aquí podemos ver claramente que somos pues hermanos, en este caso estas otras lenguas mayas. Y entonces, ¿qué es el tzigbal? El tzigbal en la lengua maya yucateca, el término tzigbal hay que tener cuidado en usarlo porque puede ser algo que se puede concebir como solo cuento, ¿no? Como solo chorro. En realidad el tzigbal es el diálogo, es la narración, son los conocimientos, conocimiento de Kan, el consejo de Tzolk'in, por ejemplo, el juego de palabras Bashal Am. En fin, el Tzigbal es la esencia y la filosofía que guardan nuestra lengua y nuestra cultura maya. Es una puerta y la forma de empoderar nuestra identidad, quiénes somos. El Tzigbal, en fin, es un concepto que nace de las profundidades de nuestras relaciones como humanos, nuestros hermanos poetas, investigadores y todos aquellos que aman y trabajan este concepto. Es sagrado. Definitivamente en el Tzigbal muchas veces, y lo vamos a ver más adelante con los secretos, es cuestionado, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que un secreto y esto es algo ilógico? Pero tomo precisamente en esta charla en lo que es el giro ontológico y las relaciones multiespecie, el giro ontológico de Escola y Viveiros de Castro, que también fue un antecedente. Y pues ahí en el giro ontológico se habla de una interrelación entre los elementos de la naturaleza, identidades que pues conforman lo que es no solo el pensamiento, sino también el conocimiento y cómo se relacionan estas cuestiones, estas entidades dentro de los espacios, como por ejemplo el monte o la milpa. Pero ¿de dónde viene el Tzigbal? Tomo la raíz de Can, serpiente. La serpiente, pues, como nosotros sabemos, es dentro de las culturas mesoamericanas, pues está situado como una deidad del agua, pero que al intervenir la religión cristiana se le demonizó, se le puso como un demonio, pero en realidad Can va mucho más profundo y es prácticamente la sabiduría. Y aquí viene, por ejemplo, una palabra en maya Can que es Cané, la fuerza de la lengua en el conocimiento. Cané es conocimiento. Kaan, lo alto. Y Cantitz, por ejemplo, es la posición o la forma en cómo se concibe lo que es el espacio con cuatro esquinas, en este caso la milpa y el monte. Tzigbal entonces vendría siendo conocimiento de lo alto. Incluso el 21 de marzo, dentro de la oralidad, se dice que baja el Kukulcán, que representa el alto conocimiento maya que se adentra en los cenotes para fertilizar la tierra, en este caso la lluvia. Entonces nuestra cultura se concibe que lo que pasa arriba pasará también abajo, una conexión cíclica. Y prueba de ello, en el rezo de los menes o los especialistas rituales o los médicos ceremoniales utilizan dos palabras que es el emsat antik, que es bajar, Naxat Antik, que es subir como parte de lo que es misma, lo que son los rituales, ¿no? Y en fin, esto pues da o señala lo que es una conexión. Incluso en las actividades incluso productivas o incluso en las actividades de ocio como es tocar guitarra, dicen Hach Tupach Lebala o Tiala Kanikchui, toma lo que es el cascabel de la serpiente y vas a aprender a costurar. O agarra como el segundo ejemplo, Chat Utsaple Kano o Tiala Kanikpash. Toma lo que es el cascabel de la serpiente y para que aprendas a tocar. Entonces, Tzigbal pues va más allá, aprende, enseña y también no solo enseña y aprendemos, sino también reflexionamos. Sigvalot Tukuló. Entonces, en esta cuestión voy a presentar lo que son los secretos que giran en torno al Sigbal en animales, que es Balcho, en concepción de niños o niñas en el momento de lo que es las relaciones sexuales para concebir a un hijo o lo relacionado con la luna. Por ejemplo, en Balcho, que son animales, tenemos lo que es la tusa. Dentro de la concepción, en este caso de la oralidad, narran que, por ejemplo, la tusa, aquella persona que lo trampa, no debe comer la cola. Si come la cola cuando esté trampando la tusa o poniéndole lo que es la trampa, se puede reventar lo que es el bejugo y pegarle en la cara. O en su caso tampoco debe comer la cabeza porque si no,
cuando esté buscando para tramparlo, van a ser puras piedras. Y también dice que, por ejemplo, que cuando una persona no debe agarrar a un muerto porque si no se da lo que es el Kinan. El Kinan es un tipo de energía negativa caliente que al final el que trampa la tusa no cae porque tiene esta energía. Incluso en el Chak, al menos en Espita, Chak es una ceremonia ritual. Se hace lo que son las tusitas, que son prácticamente formas de pan, de masa en forma de este animalito y que se ofrece a los señores creadores, ¿no? Y en este caso se le reparte a los niños que jungen como lo que son sapitos o mungen mucho. Otro secreto que es el tunichque, la piedra del venado. Por cuestión de tiempo no voy a leerlo en maya, pero sí lo voy a exponer. Se dice que en el monte, ¿verdad? Cuando nosotros estemos cazando, podemos encontrarnos lo que es la piedra del venado. Este lo encontramos en lo que es el estómago del venado y una vez que lo encontremos, pues es prácticamente como el secreto ahora sí para que caigan más venados y cada vez que vayamos a cazar seguramente vamos a tirar un venado, pero eso sí, llegará un momento que también lo tenemos que devolver, o sea, es parte también del Sigbal porque si no podemos terminar de la misma manera. Al igual, por ejemplo, el ejemplo de la serpiente, el zap, lo que es la cascabel de la serpiente, lo tenemos que devolver porque si no también pues puede traer consecuencias. Otra cuestión es, por ejemplo, se concibe también que cuando se está acercando el tiempos de huracán, las hormigas dan una señal. Muchos pues dicen, no, es que las hormigas están desorientadas, pero dentro de lo que es el Sigbal está dando una señal que es pues prácticamente un huracán, ¿no? Igual se concibe de una serpiente que es el Wolpoch. El Wolpoch pues es una serpiente venenosa en Yucatán y es de la especie Aquistrudum bilineatus. Es una serpiente venenosa, entonces este se concibe de que, por ejemplo, el huevito del codorniz, el más pequeño que queda al brotar es una Wolpoch. Dentro del Tziktbal también se dice que para septiembre las serpientes se vuelven venados y los venados se vuelven serpientes, pues como parte de este proceso de interrelación entre entidades, porque al final todo lo que suscita en los espacios y en el monte es una cuestión ontológica y una cuestión epistemológica, donde pues no obtienen ni siquiera respuesta. Muchos dicen, no, ¿cómo va a ser posible que una serpiente se convierta en venado y un venado en serpiente? Pues sí, es así. Es algo curioso porque esta cuestión suscita precisamente cuando los venados están en celo, en este caso en septiembre, ¿no? Y sucede esta cuestión. Entonces, en este caso, pues los cazadores lo narran, lo platican. También se dice que en el mes de septiembre, siempre en el mismo mes de septiembre, los sopilotes se transforman en armadillo. Si podemos ver en la imagen, es muy curioso cómo la cabeza, por ejemplo, del sopilote es similar a la del armadillo. Hasta cierto punto tiene una relación. En cuestión a la concepción de infantes, se dice de que, por ejemplo, al enfermarse los niños, si tu alma está caliente y tienes hambre, ojeas al bebé, famoso ojo, que puede ser por exceso, pues, de que no tomes agua, de que tengas mucha sed o en este caso hambre. Y si, por ejemplo, también eres mano fría, no se cuecen los tamales. La contra es 9 piedritas, o sea, este número importante, el número 9 también, como parte de su contra. También, en cuestión a la concepción, se dice también que para tener un hijo varón es necesario que cuando acaba de parir la señora se le unja lo que es la espalda con los cuernos de un venado. En la cuestión de la luna, pues se dice dentro del Sikbal que en la luna llena se puede concebir lo que son niños, hijos, varones, porque en esta cuestión se da el Wolil Tiarkaba. El Wolil Tiarkaba pues es una metáfora que se usa para decir tener relaciones sexuales. Aunque en el Tzikbal exista lo que, por ejemplo, es la palabra tzis para tener relaciones sexuales, al estar en cuestión en esto de los secretos, hay metáforas para referirse y no se dice directamente con esa palabra, que puede ser un poquito ofensiva la palabra tzis, ¿no? En este caso, Boler Kaba aparece aquí, pero también se dice Kuyan Chabal a il yetel lemacho, o sea, tienes algo que ver con algo. Y si, por ejemplo, es una violación, se dice tu beta techlop, te hizo daño, o sea, hay formas de decir el mismo concepto con diferentes palabras. Y por ejemplo, si durante el eclipse estás embarazada, no es bueno que te rasgues, sino la luna imita y
hace que en el cuerpo del bebé aparezca una mancha que se le conoce como chibaluna. En este caso, siempre de la luna, en el capado de los cochinos, en lo que es el capado o lo que es el castrado, porque nosotros sí le llamamos aquí en Yucatán capado, pero es el castrado del cochino, este se da en lo que es la luna llena para que no salga mucha sangre, porque si lo haces en luna tierna, le sale sangre y tarda en curarse. En fin, las conclusiones son de forma general, no hay que desplazar una lengua vernácula originaria, ya que al desplazarlo, pues también se desplazan los sistemas más profundos de conexión y de expresión a la comunidad. Como se sabe, la lengua se une de manera estrecha al concretarse con uno mismo. Se une con la personalidad, el pensamiento, la identidad del grupo, la creencia e incluso los rituales culturales, formales e informales. Todo conocimiento representa la filosofía, en donde no tiene cabida lo que es la cuestión, sino un sistema epistemológico y un cúmulo de interrelaciones entre entidades o fuerzas anímicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por tan valiosa charla, la cual justo, ¿no? Es una invitación a valorar y preservar la gran riqueza cultural maya que hay a través, en este caso, del idioma. Y con esto damos paso al espacio de preguntas. A ver si Luis nos pudieras compartir qué tan vigente sigue siendo todos estos conocimientos que nos compartes en tu comunidad o en otras comunidades. Aún siguen vigentes. De hecho, toda esta cuestión, especialmente de los animales, mi papá hace un año antes de irme a la ciudad, ¿no? Precisamente ir a la milpa con él, me los estuvo contando, ¿no? O sea, entonces todavía siguen vigentes y lo de la tusa también, como lo practica, o sea, es cazador de tusa, pues está vigente y se tiene así que por ley, el que trampa la tusa no puede comer la cabeza ni la cola. Muy bien, muchas gracias. Ahora damos paso a la siguiente pregunta. Adelante. Yo tengo una, Hola. es sobre, ¿hay alguna regla gramatical para cuándo escribir una palabra con H y otra con J? Es que en la primer lámina, o sea, suena igual, ¿no? Como J. Ujú. No recuerdo, creo que es un número. El huachaclá y el. Una palabra con J y la otra con H, pero suenan, Sí. bueno, me sonaron igual. El sonido es igual, depende mucho también de lo que es el alfabeto que se esté usando. En este caso, pues la mayoría de los que escribimos la lengua maya yucateca usamos lo que es el del 84, en la cual pues la H pues se usa la J, pero tiene el mismo sonido prácticamente, es muda. O sea, pero es indistinto, no hay una regla para decir, ahora se escribe con J y ahora con H. O sea, Ah, sí, ok. sí existe lo que es la regla. De hecho, trabajaron últimamente los que son los escritores de la Academia de la Lengua Maya Yucateca y quedaron así, ¿no? Si vas a utilizar el alfabeto actual, pues es la J. Así debe ser. Y por ejemplo, en mi pueblo, Xpitja, el ja lo usan, todavía lo escriben con H, pero porque así está en lo que son los documentos. Pero, por ejemplo, yo lo escribo con J. Ujú. Sí, porque yo utilizo lo que es el alfabeto, el actual, ¿no? Ah, Dependiendo del alfabeto que utilices. Muy Sí. bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, un comentario? Sí. Sí, me pareció muy interesante la presentación y quería preguntar un poco sobre cómo son los momentos en los que se comparten estos conocimientos. Si, como decías, es más como entre familiares, como lo que comentabas de tu papá, o si en algún caso se hace como alguna reunión o cómo se Sí, transmiten estos. sí, pues es dependiendo mucho, por ejemplo, en la cuestión del secreto, por ejemplo, de concebir hijos, pues ahí se comparte únicamente con la pareja. En el caso, por ejemplo, de los animales que se transforman y así, pues se comparte, bueno, en mi caso, mi papá me lo compartió, pero también cuando están, por ejemplo, en el monte con sus compañeros agricultores, entre ellos de forma colectiva también lo comparten. Especialmente las cuestiones, por ejemplo, y por ejemplo, de la cacería, por ejemplo, uno no debe saber que tienes la piedra, eso únicamente tú lo sabes. O sea, hay desde individual hasta de forma colectiva,
hasta de forma pues parental en este caso, en pareja y también familiar, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, ma uts abetik lebalo, o sea, no está bien que hagas algo. Y esperas una explicación y no hay explicación alguna. O sea, hay el sobreentendido que te están diciendo que no está bien que hagas algo y tú no lo puedes cuestionar. Eso mayormente se da en lo que son las cuestiones familiares.